Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Carlos Moreno. La primera pregunta que le hago a todos es si tenés noción en qué momento registraste el cine en tu vida. Yo tengo una noción muy precisa Ajá. de la primera película que vi. No sé cuántos años tendría, pero sí recuerdo que mi papá me llevó al Teatro San Fernando, que era un teatro de barrio que hoy en día funciona ahí, es una iglesia cristiana. Ajá. ¿Cómo se fueron transformando todo, Sí, no? y en Cali todos los teatros de barrio se convirtieron en iglesias, su mayoría se volvieron iglesias cristianas y todo este hábito se fue para los moles, ¿no? Para los centros comerciales. Ahora, vos decís teatros de barrio. Sí. ¿Eran los cines? ¿Eran donde se Eran los cines de barrio. Ajá, pero ¿se hacía teatro también? No. Ah, pero ustedes le dicen así. Sí, y el título Teatro San Fernando. Ajá. Probablemente en alguna época funcionaba mixto, ¿no? Pero terminaron derivando solo para proyecciones de cine, ¿no? Entonces, este cine de barrio era el barrio, pues, en el que yo vivía y recuerdo que era una película de Tarzán. No he podido tener memoria cuál de las tres que protagonizaba Johnny Weissmuller. Pero era con Johnny Weissmuller. Sí. Y lo recuerdo muy bien porque lo que quedó como atesorado en mi mente eran las tomas submarinas, ¿no? Yo me imagino que era el gran valor de producción tener a Johnny Weissmuller y que hacía unas escenas de persecuciones bajo el agua y todo eso. Y eso a mí me quedó como... Yo no sé si fue la primera película que vi realmente, pero es de la primera que me acuerdo, que termina siendo prácticamente lo mismo. Y por ahí, de alguna manera, nunca lo he olvidado porque me sigue inquietando mucho como el punto de vista bajo el agua, ¿no? Pues, ¿Pero lo que te intrigaba era cómo lo habían filmado o simplemente esa sensación de poder espiar ese universo subacuático? yo creo que ambas cosas y el ver el mundo bajo el agua, ¿no? Como se mostraba en la película y yo creo que eso fue algo... Ahí sí hubo una marca permanente, una inquietud permanente en la cual sigo pensando incluso. Eso, digamos que hay dos momentos coyunturales para mí y ambos ocurrieron en el mismo cine, porque mucho tiempo después, te estaba hablando de épocas en las que yo realmente en mi mente no estaba a hacer cine, ¿no? Mi papá también fumaba una marca de cigarrillos Cool que en ese entonces en Colombia se vendían era de contrabando realmente. Ajá. Y afuera de estas salas de cine usualmente habían unos puestitos que vendían dulces, cigarrillos, estas cosas. Es decir, no existía lo que hoy en día están en los multiplex, que Claro. eso estaba afuera, no era el negocio pues, de las salas de cine. Ahora creo que eso es más importante. Ese es el negocio. Ese es ¿no? el negocio, claro. Pero vendían, porque acá en Argentina vendían adentro de las salas, aparecía uno con una bandeja y mientras vos estabas a la espera... En ciertos teatros, Ajá. como en los teatros, digamos, más costosos, eso creo que pasaba, yo no lo recuerdo muy bien. El caso es que mi papá un día después de almorzar me dijo, ven me compras un par de cajetillas de esos cigarrillos y claro, uno cuando niño era el delivery del papá, ¿no? Entonces, Claro. entonces fui hasta el teatro que quedaba a unas 4 calles de mi casa y a esa hora podría decir hoy que funcionaba el cineclub, era un sábado. Y pues claro, el cineclub no pasaban películas para niños, ¿no? Y pues yo no sabía que estaba funcionando el cineclub en ese momento, pero cuando compré los cigarrillos vi que las puertas del teatro estaban abiertas y que había una proyección, ¿no? Entonces compré los cigarrillos y no estaba nadie por ahí, supongo que la película se iba a acabar y entré. Entonces vi una escena, una película de una chica que llegaba en un carro, se bajaba, miraba una casa cuando de un momento a otro explotaba la casa y sonaba música rock.
Y wow, ¿no? Como que, y luego la chica como que volvía otra vez y se subía al carro y corrían créditos y todo el mundo se paró y salió de la sala de cine. Era el final de la película. Era el final de la película y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no pensaba, es decir, no sabía que habían películas que ocurrían estas cosas. Es decir, pues, yo venía de ver a Godzilla o películas de vaqueros o de cosas así, pues muy comerciales que era lo que veíamos en los matinés, o ya había pasado varios años desde este Tarzán de Larry Westmuller y siempre me quedé intrigado ¿De qué película era? qué película era, ¿no? Entonces, bueno, pasó mucha agua debajo del río. Y años después, que realmente ni siquiera estaba buscando el cine como oficio, sino que estaba buscando quizás un poco más la literatura, y eso me llevó como a pensar en el periodismo, y llegué a la Facultad de Comunicación de la Universidad del Valle, que en ese entonces, digamos que la escuela audiovisual estaba sustentada sobre todo en el documental. Ajá. En el formato de documental. Vamos a ver una película. Y era Zabriskie Point, de Antonioni, ¿no? Y cuando vi el final, entonces me di cuenta... La reencontraste. Tenía una cita, es decir, esa cita la estaba cumpliendo ahí con el destino. Entonces yo creo que esos son los dos momentos coyunturales para mí que fue esa epifanía, ¿no? Que podría decirse que tiene que ver con el cine. ¿Y después la salida al cine era habitual? Yo creo durante tu infancia, digo. Yo creo que siempre ha sido habitual. Es decir, yo viví algo muy diferente al hábito de consumo de cine, por ejemplo, que hoy vive mi hija, y era que uno iba al cine, ¿no? Es decir, uno no tenía el cine en la casa. Uno en la casa tenía libros, tenía cómics, y eso a mí me fascinaba. Fui un gran lector de niño, un gran consumidor de cómics de todo tipo. ¿Había producción propia colombiana de cómics? Fíjate que Colombia llegaba y mi abuela me los compraba, y mi papá, una revista de acá que se llamaba Villiquen. Claro. Y yo leía Villiquen. Y Villiquen me parecía muy interesante porque en Villiquen se compilaban como entregas de diferentes cómics que luego fui encontrando en el camino. Como que te abrió, era un portal, ¿no? Exacto, como Tintín, por ejemplo. Claro. A Tintín yo lo conocí a través de Villiquen. Estaba el mono relojero, que creo que era producción propia de Villiquen. Eso era parte del cómic. Y era bien curioso porque, o bien curioso no, yo estudié en un colegio muy conservador. Y en ese colegio, digamos que estaba prohibido que los estudiantes llevaran cómics al colegio. Por un lado, pues había un gran prejuicio y quizás se veía el cómic como algo de puro entretenimiento, ¿no? Pero yo sabía o había encontrado que en el cómic había una narrativa muy interesante. Que el cómic no solamente era Condorito, que era muy divertido y que me gusta Condorito mucho. También. Condorito es muy popular en Colombia. Y no solamente era pues los cómics que habían y montañas de cómics que a veces me encantaba disfrutar, sino que también habían otras cosas en los cómics, habían otras propuestas narrativas muy interesantes. Y eso, digamos que había una frontera que siempre pusieron en el colegio para esto, que a mí me parecía absurdo, y que con el tiempo entendí que gran parte de mi cercanía a la literatura se dio por el cómic. No, y tal vez tu acercamiento al cómic tenía que ver, se me ocurre ahora, ¿no? Tal vez con la misma prohibición. O sea, a veces esas prohibiciones no hacen más que estipular el deseo, ¿no? Yo sí, y tanto que pues yo intentaba dibujar, no era un gran dibujante, pero sí me gustaba ilustrar. Y con el cómic pasó algo bien curioso, y era que hacía en el colegio unos cómics claro, burlándome de los profesores, ¿no? Entonces eran tonterías, eran realmente cosas muy tontas,
pero eran muy populares, ¿no? Y en esa época no existían pues las fotocopiadoras, o uno no tenía acceso a eso. Y circulaban entre tus Exacto, compañeros. entonces a mí me los pedían y circulaban de una manera muy underground, Ajá. hasta que un día descubrieron mi obra y los profesores se ofendieron mucho, pues es decir, realmente eran cosas muy tontas, ¿no? Lo que nosotros hacíamos, que a uno le decíamos así y tal. Y claro, me gané un castigo y me prohibieron dibujar, ¿no? En la escuela. Sí, es decir, creo que fue un punto coyuntural, porque luego con el tiempo entendí que realmente lo que debieron hacer es como reorientar, ¿no? Claro. Y, y por ahí empezó como la inquietud. Yo creo que eso forma parte como de mi inquietud de contar una historia, que fue lo que siempre me interesó por encima del cine, por encima de la literatura, por encima de lo que sea, por encima de un medio así como este. Es la capacidad que uno tiene de contar una historia, ¿no? Pero además tuviste el estímulo del éxito, por llamarlo de alguna manera, o de un reconocimiento, o de un interés de un público. Claro. Muy tempranamente, evidentemente. Claro, y la distribución era lo complicado, ¿no? Porque te digo, como siempre. Como siempre, sí. Porque no existía, es decir, yo no lo podía publicar en una red social. Claro. No podía. Era el boca a boca. Lo que se distribuía era el original. Claro. Era la original, ¿no? Era una cosa casi como medieval, ¿no? Como estos rollos que... Ahora, y así todo cayó en las manos incorrectas, evidentemente. En las manos incorrectas y desapareció. Claro. Y yo creo que era una gran obra. Hoy en día me encantaría leerla, pero yo... ¿Y qué pasaba en tu casa con, digamos, había un estímulo con la literatura? ¿Se consumía cuál era la cultura, digamos, que se consumía? Mira, es curioso porque, es decir, en mi familia, y hablo de mi familia por parte de papá y mamá, no hay nadie que haya llevado una carrera artística, por así decirlo. Sin embargo, mi papá y mi mamá pues siempre han sido como lectores, ¿no? Pero mi papá es abogado, mi mamá es maestra de escuela, ambos jubilados, pero siempre leyeron mucho. Y los regalos que a veces me daban tenían que ver con libros y con revistas y cosas de estas. Y a mí eso me gustaba mucho. Entonces, yo recuerdo que un gran regalo que me dieron cuando cumplí 10 años, o quizás menos, no me acuerdo, en una biblioteca, pues una colección de obras de Salgari, de Robert Louis Stevenson, pues no sé, Tom Sawyer, La Isla del Tesoro, Julio Verne, pues, y esas novelas comencé a leerlas. Y vuelvo y te digo, uno en la casa tenía libros y revistas y el cine estaba en la calle, ¿no? Entonces era otra forma diferente. Y con mis amigos del barrio, que además de todas las patanerías que hacíamos en el barrio, no sé, jugar fútbol, todo eso, habían unos momentos coyunturales y era ir los domingos a cine, ¿no? El matiné. Era salida de amigos. Era un ritual, era parte de la salida de amigos que luego cuando fuimos adolescentes se volvió ya las películas del viernes de medianoche, ¿no? Que ir a ver cine de horror y luego cuando tuvimos novias, entonces también los sábados era el paseo ir a cine, ¿no? Claro. Era un hábito diferente, pero en la casa habían otras cosas, no había Netflix, no había claro. VHS, no había estas cosas, eran dos asuntos diferentes, ¿no? Y sí, pues digamos concretando en lo que me preguntaste, sí hubo. Sin embargo, pues vuelvo e insisto, en mi familia no había músicos, no habían escritores, no había nada de esto, ¿no? Y me imagino que la carrera de cineasta no estaba ni siquiera en el mapa, ¿no? No era como ni siquiera una opción. Nada, de ninguna manera, estaba lejísimo, era impensable. Yo creo que en ese entonces, más que siempre, estaba como muy desubicado. Claro. Y más que siempre es porque yo sigo pensando que no sé el lugar al que pienso ir, pero yo nunca he sentido... Es decir, yo te mentiría si dijera que yo nací con la vocación cinematográfica. Eso no es verdad. Es decir, yo de niño no tuve una cámara. No hice mi primera producción a los 15 años. Eso no pasó. Y nunca pensé en el contexto en el que nací y crecí.
El cine era algo muy real, realmente era un asunto para gente que tuviera dinero, influencias, y yo no tenía ninguna de las dos, ¿no? Entonces, hasta muy grande, solamente con la aparición de la ley de cine y que estaba estudiando en la universidad, por ahí como que uno podía pensar en una conspiración, ¿no? Y de una conspiración que empezó a crecer. Pero vos estás estudiando ¿qué carrera? Comunicación social en la Ajá. Universidad del Valle. Vuelvo y te digo, yo entré a la Universidad del Valle también por despiste, ¿no? Yo realmente no, por ahí me interesaba un poco la sociología, ¿no? Como que yo siento que fui de un grupo de estudiantes que muy despistados que entró a estudiar comunicación persiguiendo un poco la literatura y la literatura tal vez como con el anhelo de este nuevo periodismo, ¿no? Que habían grandes cronistas, que en Colombia sí hay montones, ¿no? Y como muy buenos ejemplos y ejemplos locales de gente que hace periodismo muy interesante, periodismo escrito. Por ahí me interesaba un poco más todo. Pero la escritura era parte de tu vida ya, o sea, ¿escribías Siempre lo ha algo? sido. Yo Ujú. siempre he anhelado como mucho más escribir que hacer cine y ni siquiera lo he intentado. Entonces, Ah, no era algo, o sea, estaba el deseo, pero no la a práctica. ver, sí lo he hecho, pero yo creo que lo he hecho muy mal, ¿no? Pues como, o por lo menos no le he puesto como la disciplina. Y sí, lo he intentado, pero siempre tengo algo entre manos que nunca sale de las manos, ¿no? ¿Y cómo es que aparece el cine entonces? ¿Estabas en la carrera esta de Sí, comunicación? mira, digamos que en ese momento y aún todavía esta carrera de comunicación tenía un modelo de producción que prácticamente fue una escuela pues audiovisual nuestra que se llamaba Rostros y Rastros. Era un programa semanal de documental, ¿no? Era un documental como muy etnográfico, muy al estilo pues como de cine directo en ciertos momentos, y digamos que era un formato posible, era un modelo de producción prácticamente. Entonces, muchos realizadores de mi generación empezamos ahí a probar finura, como se dice, ¿no? A hacer nuestras primeras producciones con un formato documental que lo teníamos ahí, es decir, nuestros maestros decían, miren, este es nuestro proceso, nosotros copiábamos el mismo proceso, había una producción, había un sistema que validaba de alguna manera el conocimiento y lo ponía en pantalla, ¿no? Entonces, eso fue muy valioso para varias personas de mi generación que inclusive seguimos trabajando juntos. Y yo creo que eso animó, exacerbó un poco la idea de pasar, de dar el paso a la ficción. Porque ese paso a la ficción estaba lleno de inconvenientes, ¿no? Pues la ficción tiene unas grandes exigencias, un gran rigor, más dinero, pero daba como el anhelo, ¿no? Entonces, Ahora, estos documentales se transmitían después en televisión sí, sí, directamente. ¿Y ahí tuviste una primera experiencia dirigiendo? sí, claro. Mis primeras experiencias dirigiendo son de documentales y de televisión educativa, pues, si se puede decir así, que algunas eran cuestiones, pues, de pura televisión educativa, pero también en documental tipo etnográfico en que uno podía ir, dar un pasito más allá, ¿no? Pero eso se metía por televisión. Se emitía en Telepacífico, que es uno de los canales locales de la televisión nacional, y estos canales a la vez nutren, digamos, la televisión nacional pública. Vuelvo y te digo, esta coyuntura de Rostros y Rastros que fue importante en Colombia asentó como un modelo de producción en el cual pues participamos, y en ese entonces pues yo dirigía, sí, pero digamos que trabajé mucho como editor. Entonces muchas de estas cosas yo era el montajista, Ujú. y eso me fue acercando al lenguaje, ¿no? ¿Y hubo alguna producción en particular que sentís que fue importante? Nosotros hicimos, digo nosotros, que con mis amigos, pues que inclusive todavía trabajamos juntos, hicimos una especie de documental, yo no sabría decirte qué formato es, que mostraba mostraba la escena local de rock en Cali, de ese momento. Yo creo que eso fue muy divertido
y es casi que la bandera verde de todo esto, ¿no? Uh-huh. Se llamaba Cali Rock y pues eran grupos que los que estaban en ese momento sonando en la ciudad y que pues realmente nadie los conocía sino nosotros, pero que todos tuvimos la oportunidad ahí de medir fuerzas, ¿no? De saber en qué problema era el que nos estábamos metiendo. Entonces aprovecho para meter otro bocadillo. Evidentemente la música también era parte, digamos, importante del bagaje cultural, o sea, sí. Eras consumidor de música. Sí, yo ahí me salté una parte importante y es que antes de entrar a estudiar comunicación, yo intenté estudiar música, ¿no? Insisto en que en mi familia no había nadie que me orientara, entonces yo muy por mis fueros fui al Conservatorio de Bellas Artes de Cali y me presenté y obtuve un cupo. En esa época todavía no me había graduado del colegio, pero ya faltaba poco. Yo dije, bueno, voy a hacer la carrera musical. Y claro, llegué al lugar que no era, ¿no? Porque un conservatorio de todas maneras es un lugar que exigía mucha disciplina, ¿no? Y un tanto conservador, ¿no? Claro, muy conservador. Y yo no... Nadie me dijo, oye, en vez de ir al conservatorio, voy a la Universidad del Valle o hay otros sitios, pero yo fui como que al lugar más dogmático de todos. Y yo en ese entonces, yo creo que tendría 15 años, 16, no sé. Y claro, la exigencia era que yo tenía que, bueno, entré y digamos que por mi edad y por todo, tenía que, el cello era como el instrumento adecuado, el que me recomendaron y comencé un poco con el cello y el profesor de cello me echó prácticamente, entonces terminé en el de bajo que era más tolerante con la falta de talento y en el bajo estuve un rato, realmente estuve 2 años, fue el tiempo que lo intenté, pues a esa edad... A mí en el conservatorio casi que me decían, usted tiene que practicar 4 horas diarias mínimo. Y a mí las hormonas me estaban diciendo otra cosa, ¿no? Las hormonas me estaban diciendo, ve a la calle. Claro, 4 horas es demasiado. Ve a la calle e intenta reproducirte, ¿no? Claro. Y inténtalo, ¿no? Bueno, a veces un instrumento como el bajo podía ser un buen recurso para... Sí, pero nunca... Pero no dedicarle 4 horas diarias tampoco. Entonces fracasé, obviamente la falta de talento tiene que ver con eso. Bueno, pero hilándolo con lo que estabas contando antes, digo, la música te interesaba, digamos, eras consumidor de música. Y sí, claro, es que yo creo que tiene que ver con todo, así como cuando vas a editar que hay un track para la música y un track para la imagen, yo creo que así se llega al cine, ¿no? Uh-huh. Se llega a través de esos dos sentidos, ¿no? Sin embargo, yo siento que está un poco devaluado o un poco registrado la banda sonora, ¿no? En la experiencia audiovisual. Es como que tiene mejor prensa de alguna manera lo visual que lo auditivo. Es que, claro, yo tengo un amigo que es sonidista y él pelea mucho por su posición dentro del set y él dice su majestad la imagen, ¿no? Entonces, porque claro, el sonido es como el hermano pobre, ¿no? Tal cual. Y el hermano pobre que realmente entra de segundo a la fiesta y que muchas veces que a la hora del aplauso ya el hermano rico se ha ido con los fotógrafos. Igual te voy a tomar esa frase de entra de segundo a la fiesta. En el cine entró de segundo a la fiesta, el sonido también. Exactamente. Y bueno, la industria como está en ese momento, pues que me imagino que ya hablaremos de eso más adelante, pero yo creo que el hermano rico se ha empobrecido, ¿no? Uh-huh. Se ha empobrecido y el hermano... Viene el rescate, ¿no? Y viene por ahí el hermano pobre como que le ha pedido ayuda al hermano pobre. Pero sí, yo creo que se llega en conjunto. Así como te dije, el registro quizás de las primeras novelas que yo leí, también recuerdo perfectamente la primera vez que me compré un vinilo. Creo que fue contigo que lo hablamos alguna vez acá. Y lo tengo, el vinilo, un vinilo de Jackson 5. Imagínate cuando... los hermanos Jackson tocaban eran todos juntos. Negros. Eran todos negros. Estaban vivos y estaban juntos. Y por ahí empezó también como un asunto de seguir la música, ¿no? Y curiosamente, antes de eso, también tenía una cita con el destino y justo tenía que ver con Argentina. Y es que yo recuerdo que mi abuela escuchaba un vinilo de Leonardo Fabio y a mí me inquietaba mucho oírlo. Yo estaba muy niño porque...
Claro, es que Leonardo Fabio en Colombia es mucho más conocido como cantante que como director, y aquí creo que es al revés. Y a mí me parecía que las canciones de Leonardo Fabio contaban historias, además, por cierto, historias muy dramáticas, ¿no? Inquietantes. Sí, y yo decía, Dios mío, cuando grande, ¿será que uno le toca vivir eso? Pues muy duro, ¿no? Esas despedidas, esos despechos, esos desamores de los que cantaba Leonardo Fabio, y yo lo veía casi que en imágenes, y bueno, luego he tenido como un encuentro con todo lo que fue Leonardo Fabio como director acá. Y yo creo que ahí también hay un encuentro con el cine, del cual me entero mucho después, ¿no? Y bueno, hace poco estuve en Avellaneda conociendo el museo que está iniciando de Leonardo Fabio. Y claro, no, el vinilo ahí es el mismo vinilo que estaba en la casa de mi abuela, ¿no? Claro. Y Fue conectar. eso fue conectar una cita que también estaba con el cine. Claro. Bueno, volvamos entonces a la carrera cinematográfica. A partir de este documental de Cali Rock, ¿se llamaba? ¿Sentís que ese sembró algo en vos? Sí, y hay varios intentos fallidos, ¿no? Digamos que en esa época por ahí hicimos cortometrajes que son muy malos, que yo sistemáticamente los he hecho desaparecer de la faz de la tierra. Por ahí como experimentos visuales, que eso sí los he guardado porque son tan confusos que hasta pueden parecer interesantes. Y en medio de todo eso, digamos que el montaje casi que me presenta la posibilidad de estudiarlo, ¿no? Como de analizar del lenguaje audiovisual. Y me entró como el asunto de académico, ¿no? De querer ser profesor, ¿no? De comenzar un mundo académico. Y me gané una beca y me fui a estudiar narrativa a España. Un magíster, y estudié 3 años y, mejor dicho, aprendí a estudiar, que yo no sabía estudiar, allá me di cuenta. Y pues digamos que en la universidad, después de que fui estudiante, trabajé en la universidad como becario, luego en el canal universitario. Ese camino académico de alguna manera estaba siendo acompañado por algunos que habían sido maestros míos. Me dijeron, oye, cuando acabes, pues puedes presentarte como profesor titular acá, y eso hice estando allá y me gané un cupo, ¿no? ¿La carrera era de narrativa? Sí, narrativa audiovisual. Pero digamos que yo ese camino de narrativa audiovisual lo enfoqué mucho como en el montaje, ¿no? Era una cuestión realmente demasiado teórica, como muy académica. Y cuando acabé, me iba a presentar a la Universidad del Valle, y era una época como muy compleja en Colombia, y la universidad no me pudo contratar porque la universidad cerró, y yo quedé después de... Pero ya habías vuelto de España. Sí, en ese momento estaba regresando, y mis amigos con los que había estudiado y hecho mis primeras producciones habían dado un gran salto en términos locales y estaban en Bogotá trabajando en cine publicitario. La movida estaba más en Bogotá que en Cali, digamos. Mucho más. En el sentido de cine publicitario, de donde está el dinero realmente. Claro. Estamos hablando de los años 90. Exacto. Finales de los 90, comienzo de siglo. De milenio. De milenio. Entonces, ellos me dijeron, pues, vente para acá. Y por ahí llegué al mundo publicitario, ¿no? Como montajista y luego como director, y estuve mucho tiempo haciendo comerciales de televisión, que eso es otro planeta, ¿no? Es otro planeta, pero yo creo que es una buena gimnasia, es como un entrenamiento. Es como un servicio militar. Ahí está, muy buena definición. Un servicio militar que por ahí cuando te dicen, estuviste en el ejército, ¿no? Hiciste carrera oficial, ¿no? Y hay cosas que es mejor no decir que se hicieron ahí, como seguramente muchos militares pensarán. Y fui dejando atrás esa idea académica que en cierto momento para mí era potente, ¿no? Llevar una investigación y todo eso me parecía fascinante, pero volví como a agarrar la masa con las manos, la materia fílmica con las manos, y me olvidé de estudiar y ya no quiero volver a estudiar. Ya como que dije, bueno, eso fue bueno, fue muy interesante. ¿Y esos años fueron casi exclusivos de publicidad? Sí, y allí yo creo que ahí sí es donde empieza uno a ver la posibilidad real de hacer una película. Porque claro, el primer comercial que vas a hacer en cine y tú eres el director y ves una cámara de cine,
hay un amigo con el que codirigimos incluso muchas veces y somos muy amigos, pero yo soy muy mal amigo con él, Jorge Navas. Él fue quien primero llegó a Bogotá, es un director muy talentoso y era un joven talento que llegó y su primer comercial que hizo era en cine y era la primera vez que veía una cámara de cine, ¿no? Y claro, pues director de fotografía, ¿no? ¿Quieres mirar el cuadro? Y él miraba, pero no apretaba el visor para que se abriera como esto que te permite abrir, y él no veía un carajo. Y así dirigió todo el comercial, ¿por qué no? Él decía que estaba ok. Sí, él le daba pena decir que no veía un carajo, porque todo el mundo miraba, no, buenísimo, pero él no entendía qué estaba pasando. Y es una anécdota buenísima porque por ahí entramos todos. Es decir, por la puerta que abrió Jorge entraron Diego Jiménez y Juan Carlos Gil, que son directores de fotografía. De hecho, uno de ellos, Juan Carlos Gil, es el director de fotografía de Lavaperros, con quien ya ha hecho 3 películas, y entramos por esa misma puerta, pues a la industria del cine publicitario en Bogotá. Y esto, como te digo, uno decía, bueno, hacer una película es esto, pero más días, o sea, más dinero, pero ya sabemos cómo se hace, ¿no? Solo tenemos que tener algo que contar. Y de ahí viene la gran conspiración. Empezamos a hacer casi que los primeros cortos, los primeros clips, como las primeras pruebas, ¿no? De todo esto. Y esto pasa a tiempo, ¿no? Porque el cine publicitario, pues vos sabes que es muy intenso y demanda demasiada atención, demasiada energía, y de todas maneras es una puesta a prueba, ¿no? Son pequeños combates, ¿no? Que hay que librar y hay que ir ganando temple. Es muy duro hacer publicidad, pero con el paso del tiempo uno también le agradece como... El ejercicio, ¿no? El ejercicio. El haber aprendido, sí, superado obstáculos. Y empieza a aparecer la idea de, sí, o la posibilidad de hacer una película. En la universidad conocí a Alonso Torres, realmente eran más amigos de él mis amigos, yo era más amigo de su esposa, y Alonso Torres era un estudiante de sociología, vago, más vago que yo. Mamerto, quiero decir que era de los que tiraban piedras y se enfrentaba con los policías y en las protestas y todo eso, que yo por ahí estuve, pero no tanto como ellos. Y tiempo después, cuando estábamos ya en este mundo publicitario, Alonso se casó con mi amiga y nos encontramos otra vez porque ellos tienen un negocio familiar en Cali, que es un lugar donde se va a bailar salsa, que se llama La Bodega Cubana. Y cuando íbamos allá, Alonso me dijo, oye, creo que tengo algo que quiero que leas, que yo creo que va a ser mi primera novela. Y yo, bueno, interesante, ¿no? ¿Cuándo la leemos? Entonces, no, yo te doy lo que tengo escrito. Entonces me pasó un manuscrito y el título era Los Malditos. Y yo, empezó mal, el título está malísimo. Y lo leí y le dije que a mí no me parecía una novela, que a mí me parecía más como una película, como un guión. Yo no sé si fue... Si jugaba tu deseo. Sí, exacto. si estaba yo influyendo claro. en el deseo de tener un guión. Entonces me dijo, puede ser. Entonces le propuse comenzar el largo camino de escribir un guión cinematográfico. Alonso aceptó y empezamos como... Pues yo veía en Los Malditos como una novela policíaca, ¿no? De bandidos de poca monta, ocurría en Cali, ¿no? Como un escenario como sofocante, de maleantes, como grasiento, una cosa así, un ambiente que me gustaba mucho, tipo como muy tarantinesco, muy Sam Peckinpah o Cohen, no sé. A todo esto, televisión no habías hecho todavía. No, solamente televisión educativa, pues, y documentales y cosas de ¿Y eso había quedado un poco abandonado, los documentales? Sí, había quedado abandonado, digamos que... ¿Estabas metido en el cine publicitario? Exacto, exacto, que es muy absorbente, ¿no? Además habían buenos vientos porque venía creciendo el diseño de la nueva ley de cine en Colombia que se iba a poner en marcha y había necesidad de que hubiesen historias, ¿no? Y por ahí estaban haciéndose los primeros cortometrajes y estas cosas. Había un ambiente propio para eso. Y bueno, empezamos una tarea de muchos años. Él me dijo, es que yo nunca he escrito un guión. Y yo le dije, yo tampoco, pero... Intentémoslo, ¿no? Entonces, por ahí un poco echando ojo a otros guiones, a cómo se escribe una película, no sé. Empezamos como muy ingenuamente a escribir una historia
que luego le dije yo a Alonso, esto hay que cambiarle el nombre. Yo detesto cuando veo que dice Los Malditos, me parece un título malísimo. Y me acordé de una frase que me gusta mucho de una canción de Henry Fiol, que es un cantante puertorriqueño de salsa. Tiene una canción que se llama Ahora me da pena. Y hay una estrofa que dice, yo nací en Nueva York, en el condado de Manhattan, donde perro come perro y por un peso te matan. Entonces, esa frase, perro come perro, me gustó y yo pongámosle perro come perro. No era la primera vez que la veía porque me acordaba que había una canción de AC/DC que se llama Perro come perro. Esa frase ya la había visto por ahí. Luego me enteré que hay un montón de cosas. Hay un grupo de rock que se llama Perro Come Perro. La productora de Michael Moore se llama Perro Come Perro. Hay una novela o un libro de Bastenier que creo que se llama Perro Come Perro. No, pero además representaba perfectamente lo que vos... Claro. La historia que querías contar, Claro. ¿no? De estos... Conceptualmente claro. encerraba algo muy interesante y era algo parecido a lo de Hobbes, de que el hombre es el lobo para el hombre, como un juego de palabras que me resultaba interesante. Y Alonso me dijo, no, pero eso parece Amores Perros. Y yo, parece, pero no es. Entonces quedó Perro Come Perro. Y el título para mí funcionaba bastante bien. Y bueno, comenzamos como a aplicar estímulos y cosas de estas y la película fue convirtiéndose realmente en una película de género, que era lo que queríamos, en un thriller policíaco, un cine negro, pues, pero ambientado en el centro de Cali, en un momento de la ciudad, pues, como complejo, que personajes así, bandidos de poca monta, como grasientos, que por ahí hay como una vaina ocultista. ¿Y esto en qué año fue? Nosotros rodamos Perro Come Perro en el 2006. De ahí para atrás pasarían 5 o 6 años mientras escribíamos la película y aplicábamos a cosas, hasta que la publicidad pues me llevó a Centroamérica. Y antes de irme conocí a Diego Ramírez, el productor, que estaba buscando un proyecto. Él conocía bien el tema de la ley de cine. Dijo, yo sé cómo conseguir inversionistas, pero estoy buscando un proyecto y yo tengo esta película. Entonces me encanta. Comencemos, y Diego consiguió los fondos. Él guapió y hizo que Perro Come Perro fuera posible y comenzamos a rodar Perro Come Perro en un octubre del 2006. ¿Y te sentías seguro ya en ese lugar? Sí, pero estábamos asustados. Es decir, hicimos la Perro Come Perro con una cámara de Super 16 con la que habíamos hecho un montón de comerciales. Lo que pasa es que no era una carrera de 100 metros, ¿no? Era una maratón. Y yo sentía que tenía los pulmones para correr esa maratón. ¿Y usaste el equipo de gente con los que venías trabajando? Los mismos. Con los que trabajás en publicidad. Y los que estudiamos en la universidad juntos. Éramos los mismos. Eso da como una seguridad, ¿no? Da una seguridad porque ya nos conocemos, ya sabemos de qué pata cogíamos cada uno, ¿no? Entonces, vuelvo y te digo, Juan Carlos Gil es el director de fotografía de esto y pues llevamos muchos años trabajando juntos, pero hubo un comienzo. Vuelvo y te digo, no es un comienzo como con una idea, una estética, vamos a hacer este camino estético, no, era un comienzo como muy sujeto a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Nuestra generación, de alguna manera, es una generación despolitizada por cuestiones históricas, ¿no? Y nuestro camino era muy diferente, es decir, no teníamos un programa estético, como la idea de encontrar una impronta artística, ni un manifiesto que mantener. Era hacer lo que salía, lo que se podía. Lo que iba saliendo y lo que nos gustaba, sobre todo eso. Y pues yo me sentía como en terreno seguro porque, claro, habíamos desarrollado la historia durante tanto tiempo que yo creo que la conocía bastante bien. Sabía qué película era la que quería hacer porque yo siempre dije, tenemos que hacer la película que quisiéramos ver. Entonces, por ahí todos estábamos como enfocados pero estábamos asustados de todas maneras. Entonces hicimos cosas impensables que ya no las haríamos hoy. Por ejemplo, un storyboard así súper psicorrígido de todos los planos que íbamos a hacer y era una cosa que... Bueno, tiene lógica viniendo el cómic en es tu que vida. Ahí iba a conectar porque finalmente yo siempre hago stories de las escenas que me parecen complejas, sobre todo para explicarlas, ¿no? Para que me las entiendan. Y esos dibujitos que hacía de los profesores finalmente terminaron siendo la escuela de hacer los storyboards de esto. Es muy curioso, cuando uno mira para atrás puede entender el mapa, ¿no? O sea, ese recorrido tiene una lógica que
que uno no la percibe en el momento que la está viviendo. Sí, yo creo que el cine es una guarida, ¿no? Y el cine es una guarida de cosas que uno ha vivido, de virtudes que uno tiene. Ahí llegan un montón de cosas que uno viene trayendo con la vida. Y yo creo que para hacer cine, si bien hay un montón de cosas que necesitan, quizás la más importante es haber tenido noción de la vida, ¿no? Y todo el tiempo la sociedad y los medios y un montón de cosas se están llevando a que tú no tengas noción, que tengas conciencia de que estás viviendo, ¿no? Y yo creo que el cine exige eso. Exige como esa sensibilidad, y yo creo que en ese momento cuando llegué a ser Perro come perro, yo tenía noción de que había vivido cosas y que había tenido conciencia de ellas y que todo te servía, ¿no? Y que todas me servían. Es decir, yo no, en mi casa pues no hemos sido bandidos y yo no he sido bandido, pero sentía que había vivido y había tenido conciencia de la vida y podía contar una historia de bandidos. Es decir, de la misma manera que nunca he ido al espacio, pero no sé, si me dicen puedes hacer una película en el espacio, pues yo he tenido conciencia de la vida y me tocará investigar cosas, pero finalmente para contar una historia uno tiene que haber tenido conciencia del estar viviendo y de lo que es la vida y de lo que es el hombre, de lo que es la contradicción, todo eso. Y en definitiva siempre tiene que ver con la relación con los otros, ¿no? También las relaciones humanas, ¿no? Totalmente. Las historias son eso. Es eso, es el vínculo entre los hombres, ¿no? Bueno, la película que estaba súper planificada, a los pobres actores los torturé hasta casi morir porque ensayamos y ensayamos muchísimo y los puse en una condición realmente difícil a llevar la historia. ¿Y eran actores conocidos ya? Sí, pues eran actores conocidos, claro. Yo espero que la película les haya dado como un acelerón más a sus carreras. La película fue exitosa. La película le fue bien, sí, la película le fue muy bien. Nosotros pues la terminamos y yo tenía como confianza en lo que habíamos hecho, y un buen día pues la película la estuvimos moviendo y un buen día nos escribieron de Sundance y nos dijeron que ellos querían estrenar la película en el festival, y eso cambió todo también, ¿no? Ese es otro punto, porque la película pasó de ser una película ahí como que todavía estaba cocinándose a tener mucha atención, ¿no? Sí, el reconocimiento internacional. Sí. Siempre de alguna Sí. manera en lo local tiene hace mella. Exacto. Y por ahí comenzó mi generación de cinematográfica, pues, pero estos eran como las primeras apariciones del cine colombiano, por ahí pues, además de cosas importantísimas que había logrado Víctor Gaviria, pues, en Cannes y todo eso, pero nunca una película colombiana había ido a Sundance. Entonces por ahí se abrió la puerta, y digamos que para la película fue importante porque la película se estrenó e hizo un número que es relativamente importante para Colombia, sobre todo en una película que tiene escenas violentas y que es un tema complicado. Pues hizo 300,000 espectadores en Colombia, pues que es una cifra que está bien. Paradójicamente, una semana antes de que se estrenara la película apareció una copia en la calle, pero era una copia de la primera edición, es decir, el primer corte que hicimos de la película nosotros lo entregamos a la convocatoria del FDC y de alguna manera eso terminó en la calle. Entonces los productores se angustiaron muchísimo. Ellos decían que eso iba a afectar la taquilla. De hecho, siguen diciendo que le afectó la taquilla. Y circuló esa copia. Muchísimo, muchísimo. Creo que es la copia más popular de la película. Qué bárbaro. Pero porque ya se sabía lo de Sundance. Las noticias de la película empezaron a crecer como humo, ¿no? Y empezaron a darle como una buena prensa, un buen boca a boca. Y yo sigo diciendo que eso nada tuvo que ver, que fue irrelevante frente al número de espectadores que tuve en Colombia, porque la gente que quería verla en cine la vio en cine y punto. Pero digamos, independientemente del éxito de la película, porque estamos hablando de mí, a mí esa película sí me abrió muchas puertas. Es decir, me cambió el panorama y me sacó del mundo de la publicidad. Es decir, yo nunca volví a hacer un comercial, no lo he vuelto a hacer y no quiero volverlo a hacer. Toco madera porque si me toca hacerlo lo hago, pero no está dentro de mis objetivos. ¿Sentiste que ahí te convertiste en un director de cine? Ahí me llamaron a la televisión, que también es otro cuento, ¿no?
y sentía que ya era un oficio, lo que vos decís, ya tenía el grado, pues el diploma de director de cine, y eso me abrió las puertas más en la televisión, y por ahí empecé como en cosas unitarias, como producciones muy sencillas. ¿Te llamaban para cosas propias o era para dirigir algo concreto, un proyecto de otro, digamos? Exactamente. Y por ahí quizás lo primero en televisión, que no era televisión abierta, que hice fue para Sony, que los caballeros las prefieren brutas, que era un dramedy, pues el formato de Sony, que le fue muy bien, pero éramos 4 directores, entonces era una producción interesante. Claro, en la televisión, al menos antes, digamos, los proyectos no eran de los directores. No, de los productores. Era de los productores, claro. Y yo creo que sigue siendo, sigue siendo. Sí, ahora está la figura del showrunner, ¿no? Claro. Digamos, en las series. Sí, pero yo siento que la televisión sigue siendo una gestión más de un productor que de un director, realmente. Y por mí está bien así, la verdad. Sí, claro. Es algo que siempre ha sido así y no tendría por qué cambiar, así como el teatro es más del actor, ¿no? Y bueno, el cine por momentos pareciera que es del director. Esperemos que eso no cambie. Bueno, en todo esto, como me fui acercando más a la televisión y de pronto también logré hacer mi segunda película, Todos tus muertos, y por ahí la tercera, que ya fue por encargo, que fue El cartel de los sapos. Viene otro punto coyuntural de la televisión y es la aparición de la televisión abierta, ¿no? Que es casi que otra religión. Y Juana Uribe, que es la vicepresidenta de Caracol, ella me llamó porque me dijo que tenía un proyecto y ella pues le interesaba tener un director de cine. Y ella estaba desarrollando, digamos, la historia de Pablo Escobar para televisión, que a la postre fue Escobar el patrón del mal. Que esto se basó en la investigación del libro de Alonso Salazar, que se llama La parábola de Pablo. Yo creo que es la investigación más seria que se ha hecho sobre Pablo Escobar, ¿no? ¿Y era un libro que vos ya habías leído? Sí, ya lo había leído. ¿Y te convocan por la temática de tus películas, digamos? Yo creo que sí. Tenía que ver, pues, porque por ahí estaba como un poco el género, estaban como, me imagino que pensaban en eso. Y Juana me dijo, yo quiero que vengas con un director de segunda unidad y me gustaría que fuera una mujer. Y yo a la mano la única persona que tenía era Laura Mora, que conocía su trabajo sobre todo en cortometrajes y que era amiga mía, es amiga mía. Pues yo dije, bueno, una segunda unidad no va a tener rollo, esta chica tiene talento y por ahí la metí en ese problema también. Entonces... Porque yo le dije a Juana, mira, yo nunca he hecho una producción de esta. Y ella me dijo, no, es que nosotros queremos cambiar un poco el asunto de la producción de Caracol, porque sabemos que viene un cambio generacional y sabemos que viene un cambio estético para la televisión. Digamos que Caracol, las producciones eran con unidad móvil, pues con switcher y estas cosas, y lo que nosotros íbamos a hacer era... La cinematografía. Sí, claro. Que en cámaras de cine, pues no en cine, pero por lo menos con óptica de cine, tal. Y llegamos un poco a este proyecto con la idea de cambiar el mundo. Y más adelante el mundo nos cambió a nosotros, ¿no? Hubo un choque de trenes prácticamente porque nosotros producíamos de una manera diferente, ¿no? Y ellos estaban acostumbrados a otra cosa. Ellos no iban a cambiar su sistema de producción por nosotros totalmente. Claro. Y nosotros tampoco nos íbamos a cambiar nosotros para ellos totalmente. Eran dos cosas que... Son esas tensiones que cuando uno las puede analizar con el tiempo sirven, ¿no? Claro. El resultado de eso fue Escobar el patrón del mal, que es, como decimos en Colombia, ni chicha ni limonada. Es decir, no es una serie premium, aunque tenía el dinero para eso, pero digamos por todo el andamiaje de producción, claro, las condiciones eran imposibles de modificar y nosotros de todas maneras queríamos otra cosa y ahí llegamos como a un cóctel que resultó exitoso, ¿no? Muy exitoso. Ahora, ¿ya estaban escritos los guiones cuando los convocaron? Sí, los guiones estaban escritos y tenían un formato como muy de telenovela, ¿no? Entonces lo primero que le dijimos a Juana es, a nosotros nos parece eso,
y ella nos dijo, yo estoy de acuerdo en todo con ustedes. Si quieren, ustedes vayan cambiándolo en el camino, porque esto nadie lo va a volver a reescribir. Entonces, ya de por sí era una cosa rarísima. Bueno, mantuvo algo yo fui un gran consumidor de la serie y me pasaba eso, digo, lo veía como algo muy atractivo por un lado, la historia era increíble, había algo de novela y de la factura que era muy televisivo y algo cinematográfico, pero bueno, evidentemente algo funcionaba de todo eso. Era una cosa rarísima. Tuvo mucho éxito acá en la Argentina también. Y en Colombia. Nosotros, yo no sé, eso fue como entrar en una nube extraña. Uh-huh. Cuando comenzó la producción era como irse en un resbalador hacia abajo. Porque yo creo que en Caracol ellos estaban aterrorizados de lo que nosotros estábamos haciendo y nosotros aterrorizados de ellos, ¿no? Como que... Además se estaba contando una historia muy sensible, sí, para el país, ¿no? Sí, yo creo que esa producción tuvo algo muy afortunado y es una coyuntura de esas cosas que son el elenco. Es decir, yo creo que Vicky Hernández, Chichila Navia, Cristian Tapan, Andrés Parra, Anderson Ballesteros, y estoy olvidando a otros en este momento. Ellos fueron muy generosos con la producción y ellos reinterpretaron lo que estaba escrito. Y todos los días, esto era como el eterno día de la marmota que yo me levantaba, todos los días eran iguales, los mismos problemas, todo era igual. Pero había algo muy interesante que yo sabía que me iba a encontrar todos los días, eran la generosidad o la propuesta de los actores, que Andrés me decía, mira, yo creo que en esta escena yo no debo hablar, porque todos están diciendo que hay que hacer una cagada y este personaje de pronto la está pensando y no tiene que decirlo siquiera. Y en el guión estaba planteado de otra manera. Claro. Entonces yo decía, está muy bien, hagámoslo así. Y cambiaba toda la escena y quedaba mucho mejor. Bueno, pero ahí hay una conjunción de varias cosas. Me parece que no solo es la generosidad de él, sino también tu apertura como director a escuchar estas propuestas. Y aparte de mi apertura, de alguna manera, Juana, la productora, aunque fue una persona que eventualmente nos llamaba a jalarnos las orejas, ajá, ella confió en nosotros, si no nos hubiera echado, ¿no? Claro. Nos hubiera echado al primer mes, pero yo creo que ella confiaba. Ella sabía que nosotros le íbamos a sacar canas, pero que en última confiaba. ¿Esto se emitía al aire al mismo tiempo que se estaba produciendo? Mira, eso fue otra de esas cosas que pasan en la televisión que uno no se espera. Cuando nosotros comenzamos la producción, esto era enero, y se suponía que Escobar se iba a emitir en agosto. Es decir, había un tiempo generoso, pues, uh-huh, para... ¿Y ya se sabía que iban a ser tantos capítulos? Sí, ellos tienen una programación así, lo que pasa es que eso va variando. Yo creo que ellos no tienen exactamente idea de qué es lo que va a pasar. Uh-huh. Pero lo que sí ocurrió es que ellos dijeron, vamos a estrenar antes, y creo que decidieron ya ni me acuerdo cuándo fue que se estrenó eso, en abril, algo así. Y pues nosotros, enero, febrero, marzo, abril, sabíamos que se nos venía el mundo encima, ¿no? Y que eso iba a ser muy complejo. Y estrenaron. El estreno de Pablo Escobar fue para nosotros coyuntural porque nos liberó de un problema y nos metió en otro. Nos liberó el problema de la incertidumbre de ellos, de que si eso estaba quedando bien, que a ellos les pareció un poco raro, pero tampoco estábamos en una cosa rarísima. Claro, pero enseguida el público lo aprobó. Enseguida, al día siguiente llegaron los ratings, pues, y eso pues era histórico a donde había llegado. Entonces cambió esa actitud hacia nosotros, pero apareció otra cosa que sí es acaben rápido, que es otro tipo de presión. ¿Y por qué? ¿Por qué acaban rápido? Pues porque estábamos gastando mucho dinero. Okay. Y porque se venía las emisiones al aire encima. Es decir, en una semana se empiezan a consumir episodios que ya se han rodado y otras cosas que faltan. Se empieza a achicar la brecha entre los... Exacto. Entonces la producción se convirtió en una cosa demencial, que fueron
unos meses muy locos porque éramos 2 unidades y Laura la mayor parte del tiempo estuve en Medellín y a mí me tocó como Bogotá, los llanos orientales, me tocó la costa, me tocó en Estados Unidos, me tocaron cosas que eran de mucho movimiento y los actores para allá y para acá y se volvió una locura, ¿no? Una locura al punto de que cuando la serie se acabó, creo que fue en octubre, cuando faltaba una semana, en una semana acababa la producción y yo como pensaba que estaba en el eterno día de la marmota. Claro, en un remolino. En el eterno día de la marmota y acabó y bueno, yo sentí que eso fue como un punto, otro de esos puntos importantes en esta carrera y dije, pero no voy a volver. Esto no lo voy a volver a hacer nunca y he cumplido esa promesa. No volviste a la televisión, ¿no te atrae la idea? No, a la televisión sí he estado, pero en ese tipo de producciones así tan locas no. Es demasiado... Y he tenido la oferta, pero no, porque ya uno se vuelve otro tipo de realizador, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Escobar tuvo mucho éxito. Yo no la he visto. No la he visto completa. ¿No la volviste a ver? No, por ahí hay escenas que yo digo, ¿cómo habrá quedado esto? Y la busco y la veo y me da risa, como que tal, pero no, realmente no me he sentado a verla de cabo a rabo. No sé si algún día lo haga. En parte porque también uno aprende como una desaprensión muy triste y es que tú ruedas y la película se va por allá a una fábrica y en esa fábrica terminan editando, armando la música, armando un montón de cosas y termina una cosa que uno no... Que tal vez no era... Sí. Claro, no tenés el mismo control como director que tenés en una película. No, y es decir, es como tratar de meterse en un engranaje y sacar una tuerca y te terminan sacando a ti y vuelven y ponen la tuerca, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo que no he querido ver ese hijo. Bueno, pero sin embargo te dejó muchas cosas positivas, seguramente, la experiencia y... Sí, claro. Y el éxito que tuvo también, la experiencia, ¿no? El éxito, pues... ¿No te abrió otras puertas? El éxito es bueno, el éxito de la serie me gusta mucho, especialmente cuando la sociedad de gestión de directores me dice, oye, aquí hay un cheque de tus derechos como director. Okay. En Argentina, por ejemplo, que semestralmente aparece algo, eso es lo que más me gusta. Lo demás, a veces yo siento que es como hablar no, me imagino que hablar de un hijo que uno tiene del cual nunca ha sido amigo, ¿no? Claro. Entonces, si el hijo, todo el mundo te habla bien de él, pero tú realmente no lo conoces del todo, como que no lo criaste del todo, lo criaste cierta parte de tu vida y por ahí ves el hijo y como que no sientes que esto... Algo extraño. Sí, es algo extraño. Con el cine es diferente. De todos modos, también pensaba en la experiencia, digo, tu cine también tiene... Las historias están muy cerca de lo que fue el modelo de Pablo Escobar y el modelo de violencia que hubo digo, evidentemente te interesan ese tipo de historias y seguramente haber tenido que ejercitar filmando tantas escenas, digo, en algún punto te debe haber servido, ¿no? Sí. Aunque sea para aprender de errores. Sí, claro. Yo no pienso que las cosas que yo haga para televisión o cine tengan que ver con lo mismo, pero finalmente me han llevado y no tengo ningún prejuicio. Yo creo que en Colombia ha ocurrido algo que es determinante y es una revolución social, un cambio social muy profundo que ha sido el narcotráfico. Yo miro el narcotráfico desde ese punto de vista, intento verlo desde allí, cómo el narcotráfico fue capaz de cambiar esa pirámide social y tal vez a la parte baja de la pirámide decirle ustedes pueden estar arriba y revolucionar todo, revolucionar la moral, revolucionar la estética, revolucionar todo, absolutamente todas las entrañas, la ideología de una sociedad. Claro, como un modelo confuso, un modelo menos. Sí, un modelo del cual hoy estamos viviendo todas las consecuencias de esto, ¿no? El narcotráfico yo lo mido desde ahí, por encima de que la droga destruye al hombre, a la juventud. Eso me parece que es el pico del loro, ¿no? Claro, lo que significó, y creo que vos captás, es como el modelo de éxito, como que el modelo de éxito estaba ligado al negocio del narcotráfico. Más que en el negocio es como en la actitud, porque para mí el narcotráfico trajo como el modelo mafioso, que no necesariamente tenés que ser narcotraficante para tener una actitud traqueta, como decimos en Colombia.
en todos los ámbitos, en todos, en el gremio de los panaderos, en el gremio de los cineastas, en el gremio de todos en Colombia, desgraciadamente, se asoma el traqueto, el bandido, el que quiere imponerse, el que no respeta al otro, el que se pone por encima, la coacción, ¿no? Ese es un asunto. Y los que lo siguen, ¿no? Como esta y los cosa que lo siguen y lo que aprecian. llaman el patrón, ¿no? Sí, mira, en Colombia el modelo se reproduce del presidente para abajo. Me quedé pensando en la palabra, es un patrón que se repite. Sí, ¿no? es un patrón que se repite totalmente. Por ejemplo, en Colombia se valora y dicen de la malicia indígena, ¿no? Del avispado. El avispado no es el que hace turno para... El avispado es el que logró no pagar los impuestos. El avispado es el que no hace fila, es el que no espera y que tiene influencias para saltarse a los demás. El que se sube primero en el bus saltando... Ese es el avispado, es lo que se valora. Claro, se valora como una cosa positiva. Se valora como alguien astuto. Claro. Y, por ejemplo, el expresidente Uribe es una persona que se valora como un berraco, y es un berraco que a veces burla la Constitución, que cree que el objetivo está por encima de pasar la Constitución y cosas que en el país es un modelo catastrófico. A mí me parece que eso moralmente es terrible, ¿no? Que es un modelo como muy patronal, ¿no? Mira, en Colombia ocurre un fenómeno y es que todo el mundo exige autoridad y las campañas políticas prometen autoridad, pero nadie quiere acatar la ley. Es una contradicción que nace en el narcotráfico. Tú ves que decía Pablo Escobar, a Pablo Escobar no le gustaba negociar con políticos, porque él prefería negociar con mafiosos porque sabía de lo que estaba de por medio era la vida, ¿no? Era la moneda de cambio. Los políticos es una desgracia. Y el caldo de cultivo que el narcotráfico le dio a la corrupción política es una cosa catastrófica. Y a mí me parece que todo esto de lo que te estoy hablando es un gran germen de historias porque eso muestra una sociedad contradictoria. Te podrán decir, es otra película de narcos, pero eso también tiene que ver con nuestra propia vergüenza de mostrarnos como lo que realmente somos, ¿no? Y casi que lo que vos mostrás en tu cine son las consecuencias de eso, ¿no? De alguna manera, porque, digamos, más allá de lo de Pablo Escobar, que fue por encargo, vos estás mostrando cómo se replica de alguna manera ese modelo en estratos más bajos. Eso es lo que me tiene aquí sentado en este asiento frente a vos, el Lavaperros, ¿no? Uh-huh. Que es una película que no es una película, es un gangster film, pero una película de gangster, pues, de bandidos, pero nosotros siempre hemos querido apuntar al patetismo, ¿no? Al patetismo de esto, como la decadencia moral, y a un punto de que uno vea esto y uno sienta lo jodido que estamos moralmente, ¿no? Que es una desgracia. Y bueno, ahí lo intentamos. Ahí lo estamos intentando. Bueno, para ponernos un poquito en la cuesta hacia arriba, ¿tenés alguna anécdota en relación al cine que solés contar? Creo que hay muchas. Pero yo creo que quizás la más bonita que me encontré es de una mujer que actuó en Perro come Perro, ajá, que hizo el papel de bruja. Resulta que cuando estábamos haciendo pues la escogencia del elenco de Perro come Perro, necesitábamos una bruja. Con el director de arte pues armamos como una brujería. Es decir, no, a mí me han dicho en muchas partes, oye, eso es yoruba, eso yo no sé qué. Yo no, eso no lo inventamos nosotros, el vaso de agua, eso yo no sé si existe o no, pero eso no lo inventamos nosotros. Universo. Pero necesitábamos una bruja que hiciera esa brujería. Hicimos casting con actrices, pero paradójicamente todas las actrices nos daban un tono de bruja clásica, de bruja de cuento de hadas, ¿no? Y nosotros, las brujas que por ahí habíamos visto que eran del Pacífico colombiano, eran mujeres más bien tranquilas, como de mirada muy penetrante, como otro tipo de personajes. Uh-huh. Y el personaje no aparecía. Un día nos dijeron, ¿por qué no buscan en una obra que está haciendo Teatro La Máscara de Cali con mujeres desplazadas del Pacífico, que es una obra muy bonita? Y efectivamente fuimos a la obra y eran unas mujeres que no eran actrices, sino que digamos que estaban haciendo un trabajo ahí y cantaban y todo eso. Y cualquiera de esas mujeres hubiera podido ser la bruja de Perro come Perro, pero teníamos que escoger una y escogimos a Paulina, que es la señora que aparece ahí. Cuando yo le dije, bueno, Paulina, vamos a hacer de bruja,
tú eres una bruja que trabaja para un tipo tal, le mostré las escenas. Nosotros estábamos a una semana de rodar. Y además ya habías contado que te gustaba ensayar mucho con los actores. Sí, claro. Ese era el otro asunto. Entonces yo le pasé las escenas. Mañana llega Blas Jaramillo, el actor que va a interactuar con usted. Y nada, muchas gracias. Y ya, bueno, sí. Entonces se fue y el asistente de dirección me dijo, ella no sabe leer. Y yo como que no sabe leer. Sí, pues no sé mañana qué vaya a pasar cuando trae las escenas. Entonces al otro día regresó Paulina y ya había llegado Blas y yo, vamos a ver qué pasa. Entonces ella llegó y sacó un cigarrillo, un tabaco, y yo y eso me dijo, no, es que una bruja sin tabaco no es bruja. Y yo, sí, bueno, listo. Y cogí el cigarrillo y se lo puso al revés, es decir, con el fuego para dentro de la boca. Prendido. Prendido. Entonces yo me quedé sorprendido y yo dije, maravilloso. Es decir, esto... Entonces, por un lado, le dije al asistente de dirección cómo se sabe las escenas y no sabía leer. Entonces me dijo, no, el esposo se la leyó y practicó con el esposo. Y llegó acá. Y lo del cigarrillo le dije, bueno, Paulina, eso del cigarrillo es que así es la brujería. Y me dijo, no, pero las brujas usan tabaco y yo sí sé fumar así. Es porque en el Chocó, cuando íbamos a lavar ropa, pues teníamos que fumar al revés, porque si no el humo se le va uno a los ojos o se moja el cigarrillo y se apaga. Mira. Pues como yo solo sé fumar así, yo... Y quedó una cosa muy particular, que espectacular. Entonces, yo siempre cuento esto de Paulina porque realmente eso es, digamos que una condición ideal de construir un personaje con un realizador, ¿no? Como los aportes. Y ella, yo nunca hubiera visto eso. Bueno, pero insisto, y esto también con la experiencia de estar trabajando ahora con vos en Lavaperros, me parece que sos un director muy abierto a las propuestas y muy permeable a las propuestas que trae el equipo, digamos, el resto de la gente que está trabajando con vos. Y eso me parece que es muy genial para los que estamos del otro lado. Yo creo que no hay un método preciso de hacerlo, es el que yo conozco. No sé si sea el mejor o el peor, pero es el único que tengo. No, y evidentemente te da resultados, porque, digamos, más de una vez en esta conversación solamente ya has contado situaciones donde se enriquecieron realmente las escenas con el aporte de los demás. Eso es cierto. Para mí el cine sigue siendo un trabajo de equipo. Es decir, si no hay de otra manera. Y pues yo siempre he trabajado en equipo. Bueno, el cuento de Paulina no termina ahí. Okay. Acabo de caer en cuenta. Cuando hicimos la película, Paulina me preguntó, bueno, ¿y esto cómo lo puede ver uno? Lo que estamos haciendo. ¿Esto lo van a pasar en televisión en algún canal? Y yo, sí, claro, en algún canal lo van a pasar en RCN, pues porque es el canal que está asociado a la película, y en cine. Entonces Paulina me dijo, yo nunca he ido a cine. Y la primera película que fue a ver Paulina en su vida... Ella es la actriz. Ella es la actriz. Qué genial. Entonces eso me pareció también como importante. Paulina murió ya. Era una mujer mayor, pues, que tenía un problema cardíaco. A mí me preguntaron que había muerto y realmente ella tuvo una vida muy difícil. Ella es un personaje desplazado del conflicto armado de Colombia. Y yo creo que ella llegó con el corazón herido, pues tenía una grieta en el corazón hasta que su corazón se rompió del todo, pero bueno, yo creo que al final actuó en la película y vio cine por primera vez siendo ella actriz. ¿Y cómo fue? Eso me parece una anécdota. No, me parece increíble. ¿Volviste a hablar con ella después de la... Del estreno? Sí, claro. Por ahí nos vimos un par de veces. Era curioso porque después Paulina me decía, director, ¿cómo le parece que han aparecido por acá? Me han buscado, es que para hacer trabajos. Y yo en serio me dijo, sí, porque la gente cree que yo soy bruja de verdad. Y yo, pues haga los trabajos. ¿Cómo se le ocurre si yo no soy bruja? Pues sí, pero... Esa es la magia del cine. Y la buscaban, es que para hacer trabajos. Qué genial. Y ella se molestaba muchísimo, porque ella decía, yo estaba actuando, ¿no? Claro. Y bueno, eso es, dentro de tantas anécdotas, eso me parece como... es muy linda, muy bonita. Muy particular. Carlos, ¿y cómo ves el futuro del cine? Mira, el futuro del cine yo creo que no se puede desprender del futuro de la humanidad, ¿no? Digamos que
aunque el cine no existió con la humanidad, sí en los años recientes, pues yo creo que le mostró a la humanidad un montón de cosas, ¿no? Hay algo que le recomendaba Tarkovsky a los jóvenes que querían hacer cine, era que aprendieran a estar solos. Y es una recomendación que me parece muy valiosa para el cine, porque en nuestra sociedad actual, cada vez estamos más entretenidos y estamos más distraídos. Es decir, cada vez se disminuye la capacidad de estar solos. Yo, por ejemplo, he hecho el ejercicio aquí en Buenos Aires, que estoy lejos de casa y no sé, me subo al subte y veo que todo el mundo viaja mirando el teléfono y yo lo miro. No significa que yo no lo haga, pero yo me he dado cuenta que ese espacio que antes teníamos para viajar solos, para aburrirnos, para mirar, para esperar, para leer, para pensar, para sentir, ese espacio se ha ido reduciendo, y es un espacio que yo creo que termina afectando la narración, que termina afectando el relato y por ende el cine. Cada vez se valora menos el silencio, cada vez se valora menos un montón de cosas que son importantes para que el cine transmita cosas. Entonces yo veo como, no es que el cine vaya a desaparecer, pero sí el cine creo que tiende a disolverse y a convertirse en otra cosa, que bueno, es que lo lamente, ¿no? Porque de todas maneras, si es el camino de la humanidad, pues el cine en últimas es una pequeña parte, y yo creo que con el cine ninguna sociedad va a cambiar ni se va a salvar la vida de nadie, ¿no? A veces creo que a los directores se nos alimenta mucho el ego con cosas que son irrelevantes. Es decir, si el cine no existiera, no pasaría nada realmente. Es decir, el mundo no se habría perdido de gran cosa. Pero ya que está, creo que ese punto de reflexión sí va a desaparecer. Esa promesa inicial que tenía el cine se va a convertir en otra cosa, en que vos puedas ver una película y al mismo tiempo estar en Twitter comentándola simultáneamente y dándole like y todo eso. Y yo no sé si eso es cine. El cine, de todas maneras, yo creo que tuvo la posibilidad de tener la atención de un público en un lapso de tiempo y tener esa atención y transmitir una idea de una manera muy directa. Pero ahora lo que se pretende es tener, además de esa atención, otras atenciones, y otras atenciones que apuntan hacia el bolsillo. Es que el negocio es capturar esa atención ahora, ¿no? Todos compiten por esa atención. Exacto. Entonces yo creo que se va a convertir en otra cosa, que eso sí nos va a volver otra sociedad, ¿no? Nos va a volver otro mundo. Eso es lo que yo veo. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero lo que sí, yo a veces que estoy con mi hija, papi, estoy aburrida, no sé, viajando, cualquier cosa, y yo, pues bueno, abúrrete. Porque a veces uno tiene, estoy aburrida, entonces ¿qué hago? ¿Qué le paso? Le paso un iPad, le paso mi teléfono, le paso... Y cuando nosotros éramos chicos, ni siquiera uno se atrevía a decir que estaba aburrido. Uno se aburría y estaba aburrido. Era parte de la cosa. Era parte de la cosa. Y ni siquiera lo verbalizaba. Entonces ahora que un hijo te exija que está aburrido y que algo tiene que pasar para que no esté aburrido, eso muestra así pues la sociedad en la que estamos, ¿no? Yo tengo una gran desconfianza en la especie humana. Bueno, creo que Kurosawa decía, todo lo que nace tiene que morir en algún momento. Sí. Tal vez como especie tenemos ese destino. Sí. Carlos, un placer tenerte. Mío. Me encantó esta conversación, así que muchas gracias. Sí, hubiera habido whisky, pues todavía imagínate hasta qué horas estaríamos grabando, menos mal. ¿No? Bueno, podemos ir a comprarlo ahora. No, así está bien. Está bien. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar